Largos días y placenteras noches, espero que estén bastante bien. Bueno, un nuevo domingo que llega y también un nuevo video que les traigo a ustedes. ¿De qué va a tratar? Pues el video pasado me dejaron un comentario de cuáles eran las obras que había escrito Stephen King bajo un seudónimo. Y pues en este video veremos cuáles son las obras de ese seudónimo en particular. Obviamente con un poco de historia previamente. Sean bienvenidos. Bien, antes de comenzar a hablar de los libros publicados netamente por otros seudónimos, ¿por qué Stephen King hace esto? Bueno, todo se remonta a 1974 en la publicación efectivamente de Carrie. ¿Qué sucede? Resulta que la editorial Doubleday no estaba, por así decirlo, acostumbrada a publicar más que un libro por año y por autor. Y esto limitaba bastante a Stephen King, ya que lo que sucede es que tenía varios libros ya escritos y quería publicarlos. Por dos razones. Una, porque le gustaba escribir bastante. Y la segunda razón, necesitaban sí o sí el sustento económico. Y pues para ese momento la economía de la familia King no era, por así decirlo, la mejor, sino que ambos estaban trabajando, tanto su esposa como él, y él pues quería sí o sí dedicarse a la escritura a tiempo completo. Entonces, ¿qué sucedió? Pues bien, cuando King publica Carrie en el editorial Doubleday, resulta de que compran los derechos de Carrie una editorial llamada New American Library, bajo las siglas de NAL, para poder simplificarlo, NAL, NAL. Y pues esta editorial lo que hace es publicar Carrie, pero en una edición de bolsillo. Desde ese momento King comienza a conocer otras editoriales y se decide por la NAL para publicar las siguientes obras. Obviamente le van a pedir que cree un seudónimo y él, tomando los elementos que tiene a su alrededor, crea el seudónimo de Richard Bachman. Tenía en el escritorio una obra de Richard Stark, el cual era seudónimo de otro autor al mismo tiempo, y pues toma el nombre de Richard. Está escuchando una canción que por aquí pondré el título porque sinceramente no lo recuerdo, pero el nombre de la banda tenía el nombre de Bachman por ahí. Une los nombres. Richard Bachman. Listo, seudónimo hecho, por así decirlo. Y así es como va a publicar las siguientes obras. Pasamos ahora sí a cuáles obras están escritas bajo el seudónimo de Richard Bachman. La primera obra publicada bajo el seudónimo de Richard Bachman es Rabia. Un libro que para la actualidad es prácticamente ya imposible de conseguir debido a que es una obra descatalogada. ¿Por qué? La temática narra acerca de un estudiante el cual mantiene presa, por así decir, a su clase y pues va a suceder un tiroteo, algo que obviamente es bastante crucial para Estados Unidos. Sobre todo porque después de publicar esta obra hubieron informes de que habían repetido la acción influenciados en el libro. Esto hizo que King para 2003 tome las acciones de descatalogar este libro. Si alguien lo tiene, digamos, de manera, por así decirlo, original, será pues en ediciones de segunda mano. La siguiente novela que él publicó, de hecho, fue la primera que escribió cuando estaba en la universidad. Y es La larga marcha. Ya he hablado de este libro antes en este canal, de hecho el video está por allí, le tengo cierta nostalgia, no sé si lo voy a borrar, no me decido. Pero es un libro muy hermoso. Trata acerca de una larga competición donde van a participar 100 marchantes o 100 caminantes si gustan, pero de una manera en la que nunca se van a poder detener. Tienen que caminar literalmente hasta caer en el camino. Es una gran historia. El siguiente libro que él publica bajo el seudónimo de Bachman es Carretera Maldita. Y por lo que se sabe actualmente, Stephen King vio el libro como una manera de desfogarse o al menos de liberarse un poco acerca de las penas que sentía por la muerte de su madre. Pero creo que eso no quita que sea, y perdón por decirlo, quizás es que a alguno le gusta, pero para mí el peor de los libros de Stephen King. Y por supuesto de Richard Bachman. Porque la verdad Carretera Maldita me hizo sentir ¿en serio tuve que leer todo esto para este final? Entonces creo que Carretera Maldita sí es
un libro interesante, pero la verdad para mí es de los peores del autor. Pasamos con el siguiente libro, El Fugitivo. Y aquí sí me van a disculpar bastante porque sé que tiene varios detractores, pero a mí El Fugitivo me encantó. Es una gran historia, una gran distopía y sobre todo una gran crítica hacia la realidad y en parte hacia la política y algunas cosas que están sucediendo también en la actualidad. Así que de verdad me encanta este libro, excepto por supuesto la portada, o al menos la cubierta, porque no tiene nada que ver con una mosca ensartada. Pero, bueno, es uno de mis libros favoritos, al menos de Richard Bachman. De verdad me encantó esta historia. El siguiente libro es Maleficio, y se puede considerar prácticamente el último que escribió Bachman en vida. ¿Por qué? Porque es gracias a este libro que se dio a conocer que el seudónimo de Stephen King era efectivamente Richard Bachman. Muchos dijeron que la escritura era muy similar a la de King, que los personajes se parecían a los escritos por King, hasta que uno de los fanáticos, por así decirlo, fue al registro de obras públicas y efectivamente descubrió que el primer libro publicado bajo el seudónimo de King, o sea, Rabia, estaba registrado a nombre de Stephen King. Y el secreto se dio a conocer. Stephen King pues tuvo que revelarlo, por supuesto, y después de eso afirmó que pues el seudónimo Richard Bachman había muerto de cáncer de seudónimo. Una broma un poco pesada, pero pues eso fue lo que el mismo autor dijo. Y bueno, aquí tenemos entonces a Maleficio. Una obra que es interesante, es cierto, pero también bastante compleja, ya que de hecho uno cuando lee Maleficio se da cuenta prontamente de que todos los personajes en cierto sentido son negativos, uno no puede empatizar plenamente con ellos, ya que no nos caen bien, por así decirlo. Les tenemos compasión o queremos que les vaya bien, pero es por cierta o simple humanidad, pero no porque se lo merezcan, así que es un libro muy curioso. Bien, se dio a conocer el secreto. Todos ya saben quién es Richard Bachman. Ahora entonces no habrán más libros de él. No, señor. Hay 2 libros más que fueron publicados, por así decirlo, post-mortem. Y con una buena justificación, de hecho. Tenemos aquí a Posesión. Y en esta historia tenemos un prólogo, por así decirlo, en donde nos cuentan que Richard Bachman era casado y que su viuda, Claudia Inés Bachman, encontró en el sótano de su casa varios libros, por así decirlo, no publicados e incluso quizás inacabados de el autor ya fallecido. Y efectivamente uno de ellos es Posesión. Historia que se complementa de hecho con Desesperación, es así, con Desesperación, y que ambos, como se pueden dar cuenta, forman una sola imagen. ¿Por qué? Porque estas novelas son novelas espejo. Stephen King lo quiso así. Una novela escrita bajo su seudónimo y la otra bajo el nombre propio del autor, Stephen King. Pues bien, en esta historia vamos a conocer todo lo que sucede en una sola calle, en un solo día, y cómo es que todo puede irse al demonio en un simple momento. Ambos tienen al mismo villano, y ambos tienen casi a los mismos personajes, pero bajo actitudes totalmente diferentes. Son libros espejo o dimensiones paralelas, si gustan decirlo así, y en verdad es una gran historia. Recomendada, por supuesto. Finalmente, el último libro publicado bajo el seudónimo de Richard Bachman es Blaze, mismo que por poco es su segundo libro publicado, ya que estaba en dudas de si publicar Salem's Lot o este libro. Lo guardó por bastante tiempo y pues al final decidió publicarlo bajo su seudónimo. Y la verdad, qué señora historia es la que nos presenta esta novela. Sus páginas nos presentan a Blaze, el cual no es alguien, por así decirlo, muy brillante, de hecho tiene cierto retraso, por así decirlo, y tenía un gran amigo con el cual se dedicaba a pues delinquir, a hacer asaltos, por ejemplo, hasta que tuvieron la gran idea de pues realizar un secuestro hacia un infante, un bebito.
Y cuando lo hace, efectivamente se va a enamorar del niño y lo va a querer cuidar y todo hasta que pues sea como termina la historia. No lo quiero decir, por supuesto, pero es una historia bastante bonita, bastante interesante. De hecho, sabemos que Blaze no es alguien bueno, porque obviamente no está haciendo cosas correctas. Sin embargo, todas las acciones que él hace, todo el cómo se comporta, hace que uno simplemente quiera que le vaya bien a Blaze. Y es uno de los personajes más entrañables del autor. O eso es lo que yo pienso. Me gustó muchísimo esta historia. Esos fueron todos los libros publicados bajo su seudónimo de Richard Bachman. Ahora vamos con otro seudónimo, llamado John Swethen. Él crea solamente un cuento, un relato con ese seudónimo. Y ese relato es El Quinto Fragmento, mismo que podemos encontrar en Pesadillas de Alucinaciones, volumen 2, o si tienen la editorial de Grijalbo en un solo volumen de 24 historias, pues Pesadillas de Alucinaciones. Aquí nos van a presentar a unas personas que encontraron un tesoro, dibujaron un mapa para encontrar ese tesoro y lo dividieron en 5 partes. Y efectivamente lo que están buscando es el quinto fragmento de ese mapa que contiene efectivamente a la X para encontrar el tesoro. Una historia muy interesante que obviamente es escrita por Stephen King, así que ya imaginarán cómo puede terminar la historia. Es una historia bastante interesante que al estar escrita por Stephen King ya se imaginarán cómo puede terminar. La verdad me encantó la historia y sí, es muy buena, muy fascinante. La recomiendo. Y ahora hemos llegado al seudónimo final, el último creado por Stephen King y que de hecho aparece en su magnum opus, en su obra magna, La Torre Oscura, particularmente el tercer volumen, Las Tierras Baldías. Allí nos presentan una historia, un pequeño cuentito que aparece allí que es Charlie de Chuchu, escrito por una tal Beryl Evans. Y por suerte, unos cuantos años después, lo publicaron para la Comic Con y publicaron efectivamente el cuento de Charlie de Chuchu bajo el seudónimo de Beryl Evans con una pequeña nota de Stephen King. Pero todos sabemos que obviamente el autor fue Stephen King. Como dato de color nada más, el cuento está totalmente ilustrado. Cada página tiene ilustraciones muy bonitas además. Pero no solamente es eso, sino que el libro no está traducido de manera oficial como en este libro. Está todo escrito totalmente en inglés. Pero si quieren leer el cuento en español, obviamente va a estar aquí en Las Tierras Baldías. El cuento completo está traducido del español aquí y uno puede entender bien la historia. Pero para un coleccionista y sobre todo un lector constante y alguien que ama La Torre Oscura, por supuesto que recomendaría que intenten conseguir este volumen. Si es que lo quieren conseguir, este librito está disponible en Busca Libre. Y pues, la verdad es una joyita. Recomendado para los lectores constantes y coleccionistas. Y eso sería todo por este video. Por favor déjenme sus comentarios si es que tienen alguno o alguna pregunta para poder responderla así como en el video de hoy. Espero de verdad que les haya gustado el video. Denle un pulgar arriba si es que es así. Compartan con sus amigos que me ayudaría bastante también. Y de verdad espero pues que les haya gustado. Largos y placenteras noches. Hasta luego.